Nos encontramos en este momento con el tema de la electrostática. Vamos a analizar de la parte de la electrostática la interacción eléctrica. Dentro de esta interacción eléctrica tendríamos como primera medida analizar la electrización de los cuerpos. Como segundo, la carga eléctrica y su estructura de la materia. Como tercero, el electroscopio. Como cuarto, conductores aisladores y cargas inducidas. Vendríamos a entrar a analizar después la ley de Coulomb, lo que nosotros llamamos en cierta forma la fuerza eléctrica. Después entraríamos a mirar el concepto de los campos, o sea, el campo eléctrico y la relación de los campos eléctricos con las fuerzas eléctricas. Y por último, dentro de esta interacción eléctrica, miraríamos el cálculo de los campos eléctricos cuando estamos analizando distribuciones en cierta forma discreta. Entonces, interacción de los cuerpos. Entonces vamos a mirar un experimento demostrativo. ¿En qué consiste el experimento demostrativo? Vamos a tener unos objetos. Entonces dentro de estos objetos son los que nosotros vemos aquí en la figura, ¿cierto? Y estos objetos tienen la característica que van a tener una interacción entre las cargas eléctricas. Entonces, para esta interacción vamos a utilizar unas varillas de plástico, piel de gato, dos globos, soporte giratorio y una lata de gaseosa vacía. Entonces, el experimento demostrativo sería de la siguiente manera. Yo cojo los globos o el globo y lo rozo o sobo con el cabello. Entonces resulta que el cabello en, en su último nivel de valencia puede ceder electrones o puede regalar electrones al globo o viceversa. Entonces, si el cabello cede electrones al globo, significa que el globo le va a quitar electrones, o sea que el cabello me va a quedar cargado positivamente, o lo contrario. En la lectura que usted acabó de hacer, se analiza unas interpretaciones conceptuales. Es importante que aclare estas interpretaciones conceptuales. Continuando con el análisis, nos damos cuenta que la carga eléctrica, como la masa, es una propiedad fundamental de las partículas de las que está hecha la materia. La responsabilidad de la estructura y las propiedades de los átomos y moléculas recae en las interacciones eléctricas. Miren esta expresión, interacciones eléctricas entre partículas cargadas. Muchas de las fuerzas estudiadas en mecánica tienen origen en interacciones eléctricas. El rozamiento, las fuerzas de tensión, las fuerzas de contacto hacen parte de toda esta estructura. De la carga eléctrica analicemos ahora las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? La primera propiedad: existen dos tipos de carga eléctrica, que desde hace un buen tiempo atrás la conocemos, que es la positiva y la negativa. La segunda propiedad: la carga eléctrica del mismo signo se repele, ¿cierto? O sea, que quiere decir que de signo contrario se atraen. Entonces aquí hay una representación gráfica de esta interpretación. Ambas positivas, ambas negativas y de signo contrario. La carga eléctrica, que es la tercera propiedad, me dice aquí: la carga que conocemos y vemos y tocamos está hecha de átomos y su estructura básicamente se puede describir en términos de tres partículas. ¿Cuáles son estas partículas? Entonces mire esta animación en la cual estamos mirando esa estructura de la propiedad de la materia. ¿Cuáles serían estas partículas de acuerdo a lo que usted ya conoce? Entonces, electrones alrededor de un núcleo, o sea, y allí vamos a tener unos niveles de valencia.
tener presente que acá es muy importante para nosotros el último nivel de valencia, ¿sí? Y en su núcleo tendríamos protones y neutrones, ¿cierto? Miremos que la carga eléctrica tiene estas características muy especiales. El electrón, el protón y el neutrón, que fue lo que miramos atrás, tienen una masa. Mire que la masa del electrón y la masa del protón difieren, son totalmente diferentes, ¿sí? Y la masa del neutrón. Mire que el protón y el neutrón en masa son iguales, pero la masa del electrón es mucho, en este caso menor. La carga, mire que la carga acá del electrón y del protón son las mismas, valen lo mismo, pero la del electrón es negativa y la del protón es positiva, y la del neutrón vale cero. Entonces, ¿dónde es la carga fundamental? Y el valor es, o sea, este que tengo acá, 1.6 por 10 a la menos 19 colombios. O sea, esto me vale la carga del electrón y me vale la carga del protón. Propiedad 4. La unidad de la carga en el Sistema Internacional de Unidades es el culombio y se simboliza con una C mayúscula. Los valores típicos de la carga se expresan utilizando algunos prefijos del Sistema Internacional. Miremos. Mu es por 10 a la menos 6, o sea que un microculombio significa que es 1 por 10 a la menos 6 colombios. Nano por 10 a la menos 9, o sea que un nanoculombio sería 1 por 10 a la menos 9 colombios. Y pico sería por 10 a la menos 12, entonces un pico culombio sería 1 por 10 a la menos 12 colombios. En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Importante, átomo neutro. ¿Qué significa? Que el número de electrones es igual al número de protones, ¿sí? Y la carga neta, eléctrica neta es la suma de todas las cargas y se supone que eso es nulo. Miremos. Esta es una estructura, una materia, y de ella, ¿qué puedo decir? De esta materia o cuerpo, ¿sí? Vamos a hablar que los átomos se mantienen neutros. ¿Qué significa que los átomos se mantengan neutros? Que el número de protones es igual al número de electrones. En consecuencia, la carga total que tengo es cero, ¿sí? Porque el número de protones es igual al número de electrones. El otro, un átomo inicialmente neutro que pierde uno o más de sus electrones quedará cargado positivamente y se llamará ion positivo. Miremos. Entonces aquí tengo una estructura, ¿sí? Entonces algunos de los átomos de un cuerpo han perdido uno o más electrones. Entonces aquí se han perdido electrones, miremos. Entonces, si se pierden electrones, significa que me quedan protones, o sea que los protones son mayores que los electrones. En consecuencia, si perdí electrones, quiere decir de que me va a quedar cargado positivamente. Pero miremos este caso. Un átomo inicialmente neutro gana uno o más electrones, quedará cargado negativamente y se le llamará ion negativo. Miremos. Entonces, aquí tengo la estructura. Resulta que algunos átomos de este cuerpo han ganado uno o más electrones, o sea, se le pasan a él electrones. ¿Qué significa eso? Que si este se llena de electrones, voy a tener más electrones que protones. Por eso decimos que los electrones son mayores que los protones. En consecuencia, este está cargado negativamente, porque tengo más electrones. O sea que la carga es menor que cero, en una forma de representativa. 6. Este concepto, la carga está cuantizada. ¿Qué significa que esté cuantizada? Miremos, es decir, todas las cargas son un múltiplo de la carga fundamental. O sea, mi carga fundamental yo sé cuánto vale, 1.6 por 10 a la menos 9, 19 colombios. Entonces, si esa es mi carga fundamental, significa
que cuantizada, que es que voy a tener una carga donde voy a poder determinar en cualquier elemento cuántas cargas tiene, ¿sí? Entonces a eso significa que está cuantizado, o sea, es decir, todas las cargas tienen un número múltiplo de la carga total, de la carga neta. Entonces mi carga neta puede ser positiva o negativa, que es E, y lo multiplico por N porque es la cantidad de electrones o de protones que voy a tener en un material, ¿sí? Entonces a eso le decimos que es cuantizar. ¿Qué es cuantizar? Que es múltiplo entero del valor de la carga. En esta presentación analice y llegue a sus conclusiones. ¿Qué me podría usted contestar? ¿Qué es el electroscopio? Analicemos ahora el concepto de conductores y aisladores. Conductores y aislantes. Entonces, ¿qué es ese cuento? Entonces miremos acá. ¿Qué es carga inducida? La carga inducida quiere decir que esta barra yo la tengo cargada positivamente y la voy a acercar a estos dos materiales. Entonces, sin necesidad de tocarlo, las cargas que tienen estos materiales se induce. ¿Qué quiere decir? Que este que es positivo atrae lo negativo, pero el negativo que tengo acá es atraído por este positivo. O sea, aquí hay una reacomodación de cargas. Solamente se reacomodan. Y se supone que el positivo repele el otro positivo, entonces se reacomodan acá. Este principio se llama carga inducida. Sin necesidad de tocarlo, simplemente lo que induzco en el material es que se reacomoden las cargas. Si separo el material, entonces ya me queda la carga negativa en este y positiva en este. Entonces ahí hice una inducción, ¿cierto? En las cargas de tal manera que al separarlas, esta me va a quedar cargada negativamente, esta me queda cargada positivamente. Bien, contemos la cantidad de electrones que tengo acá y contemos la cantidad de de protones que tengo acá. Entonces, ¿yo qué podría concluir si ambos son iguales? Entonces, aquí hay un ejercicio para interpretación, ejercicio. En la figura se presenta una barra cargada negativamente acercándose a una esfera metálica neutra. Establezca si las propiedades son correctas o incorrectas. La carga 1 que se induce en la esfera es positiva, la carga 2 que se induce en la esfera es positiva, la carga neta de la esfera es positiva. Analicemos. ¿Qué podría usted contestar?